No, es que estaba revisando aquí algunos ejemplos que quería, digamos, aportar en el capítulo que ahora nos toca revisar, como es la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Estaba en eso, chicos. Bien. ¿Estamos listos para empezar? Sí, doctor, podemos comenzar. Muy bien. Bien, chicos, ahora entramos a describir y a revisar estas situaciones que se dan en el caso de la acidosis metabólica, ¿sí? Donde pues ahí tenemos, como en todos los textos lo indican, algunos bajan un poquito más. En esta revisión hablan de acidosis metabólica si el pH de la sangre es inferior, dice, a 7.35. Algunos dan como 7.38, ¿no? Y se debería básicamente, o el trastorno primario, digamos así, primario, o la causa básica, es una disminución de los niveles de bicarbonato. Y en la tentativa de compensar, también va a descender la presión parcial de dióxido de carbono como mecanismo compensador. Y de acuerdo a esos valores vamos a tener que la repercusión clínica o leve o moderada o grave de la acidosis. La siguiente, por favor. A ver, si podemos volver a la primera antes de... Bueno, aunque aquí está bien igual, podemos... Ya, pasa a la siguiente, por favor, Andrea, por favor, Adriana, y ya. Dice, además de que debemos fijarnos en la gasometría, los valores del pH, la presión parcial de dióxido de carbono y de bicarbonato, se debe calcular el hiato aniónico o anion gap para el diagnóstico diferencial, o sea, el cálculo de los ácidos fijos o volátiles que no se miden. Entre los gaseosos o fijos tenemos aquellos que se excretan por el riñón, ácidos fijos, como llaman, porque el ácido volátil es el dióxido de carbono, ¿no? Se elimina por la ventilación o respiración. En cambio, los fijos, como son moléculas de mayor peso, lógicamente se eliminan por la excreción renal. Y dentro de estos, el principal catión que se excreta por la orina ácido es el amonio, el NH4, por si acaso, ¿sí? Siempre y cuando la función renal esté conservada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el cuadrito, otra vez que hay que completarlo en cuanto hace a la acidosis metabólica. ¿Alguno de ustedes puede dictarle a Adriana, que nos está monitoreando, en qué sentido deberían ir las saetas para el diagnóstico de una acidosis metabólica, muchachos? pH aumentado, hacia arriba la flechita. Acidosis metabólica, acidosis metabólica, acidosis metabólica, no alcalosis. Disminución del pH. Disminución. Sí, exacto. Entonces la saeta tiene que estar en sentido contrario, ¿no es cierto? Corregiremos eso entonces. Muy bien. Entonces, acidosis, disminución del pH acompañado de una disminución importante del bicarbonato. Eso es. Entonces, las flechitas, ¿en qué sentido? Hacia abajo. Exactamente. ¿Sí?
Y en la presión de CO2, ¿cómo era? Disminuido, doctor, también. Para compensar. Exacto, entonces va a disminuir también, ¿no ve? Queriendo acomodarse al descenso del bicarbonato para compensar. El descenso del dióxido de carbono, ¿qué significa en la clínica? Disminuir la frecuencia y la profundidad a veces de la respiración, ¿no es cierto? De los movimientos ventilatorios, hipocapnia. Y a veces esa es la forma de querer compensar esa disminución en los niveles de bicarbonato. Abajo, esta es una ecuación o cociente, si quieren llamarlo así, para calcular el anion gap, ¿no? Anion gap, o sea, la brecha aniónica plasmática sería, ¿no? Entonces, el gap. O sea, indirectamente con esta ecuación, sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato nos da el cálculo del anion gap. Entonces, fíjense que ahí sí tenemos que tener los valores del sodio, los valores del cloro y el bicarbonato que nos reporta la gasometría, ¿no es cierto? Entonces, un anion gap normal es de 12 más menos 4 miliequivalentes por litro. Esa es una ecuación que no la deben olvidar, ¿me entienden? Entonces, acá podemos rápidamente decir acidemia, descenso del bicarbonato, ¿sí? Y ascenso discreto puede haber un ascenso discreto de la PCO2, de la presión parcial, para querer mantener la acidemia, digamos así. Normalmente tiene que bajar. Y en la alcalemia vamos a tener lo contrario, un aumento del bicarbonato, ¿sí? Y un descenso de PCO2. Bien, como estamos con un lápiz a la mano, muchachos, se pueden dar dos situaciones. Inicialmente, en la acidemia tenemos un pH ácido, así pueden ir anotando. Acidosis igual pH menor a 7,38 si quieren, ¿no? Un pH menor. Ahora, ahí mismo pueden anotar, si el trastorno primario o básico es metabólico como respiratorio, el bicarbonato estará por debajo de 24 miliequivalentes, que es la concentración normal en plasma, ¿no es cierto?, de bicarbonato. Por debajo de 24. Y la presión parcial de dióxido de carbono estará por encima de 40 milímetros de mercurio. No se olviden, el uno se mide en miliequivalentes y el otro en milímetros de mercurio, el dióxido de carbono. Vamos al otro lado. Si el pH es alcalino o alcalosis, si quieren, con un pH mayor a 7,42, si el trastorno es primario, es tanto metabólico como respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que el bicarbonato estará ya no por debajo, sino por encima de 24 miliequivalentes por litro, y la presión parcial de CO2 estará por debajo de 40 milímetros de mercurio. No es difícil, ¿no? Estos valores inversos entre una y otra situación. Punto. Ahora, vamos a ir a otras 4 situaciones más que se pueden dar, ¿sí? Podemos anotar 1, si quieren, o A. Si el trastorno primario o básico, si quieren, es tanto metabólico como respiratorio, ¿sí? El bicarbonato está por debajo de 24
y la presión de CO2 es igual a sus 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? O sea, ahí todavía estamos viendo cómo los dos se están tratando de compensar, pero como el descenso del bicarbonato no es muy pronunciado, la presión de dióxido de carbono se mantiene en los 40 milímetros de mercurio. O sea, una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria leve o normal casi. La otra situación, siempre con el pH ácido. Si el trastorno primario, tanto metabólico como respiratorio, el bicarbonato está igual a 24 miliequivalentes y la PCO2 está por encima de los 40 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, estos datos hacen pensarnos si existe compensación o no hay compensación y si esa compensación es la adecuada o es insuficiente o es exagerada. Esto es, para eso les estoy citando así con calma estos ejemplos. Ahora vámonos al lado de la alcalemia, o sea, con un pH alcalino, o sea, mayor a 7.42, hemos dicho, ¿no es cierto? Si el trastorno primario es, otra vez, tanto metabólico como respiratorio, el bicarbonato va a estar, como es alcalino, va a estar por encima de los 24 miliequivalentes y la PCO2 se va a mantener todavía en sus 40 milímetros de mercurio. O la otra alternativa, si este trastorno primario es también metabólico como respiratorio, el bicarbonato está igual a 24 miliequivalentes por litro, no se ha movido, pero la PCO2 está por debajo de 40 milímetros de mercurio. Parece un juego de palabras, por eso es fácil de confundirse, por eso siempre hay que tener registrado estos conceptos básicos para poder orientarnos, muchachos, clínicamente, ¿ya? ¿Podemos hacer un pequeño ejemplo, Adriana? Si puedes escribir como una especie de pizarrita, ¿se puede? Ahí abajo de la gráfica esta o no? O en otro lado. ¿Se puede? Ah, qué bueno. Ahí abajo del anion gap, si quieres, no es mucha cosa, creo. O quieres hacer un espacio, no, ahí no te va a entrar. ¿Se puede? Si no se puede, les dicto. ¿Sí? Mejor, doctor, porque creo que no va a entrar. Las diapositivas están llenas. Ya, les dicto. Anoten su lápiz. Tengan su mano. Vamos. Ejemplo, pongan 2 puntos. Primer dato, si quieren, o un guión, pH de 2 puntos, 7.16. pH de 7.16. Otro dato, la presión de dióxido de PCO2, 26 milímetros de mercurio. Vamos relacionando mentalmente, comparando con los valores normales. Bicarbonato o HCO3, 9 miliequivalentes por litro. 9. Entonces, a simple vista, ¿qué tenemos? ¿Alguien me puede decir? Con esos 3 datos, así, rápidamente. ¿A qué nos orientan? ¿A qué trastorno? ¿Alguien? Acidosis metabólica, doctor. Acidosis metabólica. Muy bien. ¿Ve? Creo que nos estamos entendiendo. ¿Sí? Donde primero vamos a hacer el análisis. Una acidosis metabólica, ¿por qué? Porque el pH está por debajo o es de 7.16, ¿no es cierto? Está bajo.
lo mínimo es por debajo de 7,38 y ya es acidosis. En este caso el ejemplo nos dice un pH de 7,16. Por lo tanto, anotamos. Primer diagnóstico, trastorno primario o básico, acidosis metabólica. ¿Debido a qué? Reforzado con el otro dato, porque hay un bicarbonato, un HCO3 de 9 miliequivalentes por litro. Se ha bajado el bicarbonato. ¿Cuánto es el valor normal? ¿Alguien me puede decir rápido? 22 a 25, doctor. 24. Pondremos como 24. Hace un momento hemos manejado 24. Lo manejaremos ahí. ¿Está bien? 24 miliequivalentes, ¿no? Por litro. Entonces, el ejemplo nos dice que ahí se reporta un bicarbonato de 9. Entonces, ahí viene el siguiente ejercicio que debemos hacer. Ponemos delta de bicarbonato. Escriban si quieren la palabra delta de bicarbonato. Se abrevia. ¿Se acuerda, Diana? Un triangulito con el vértice hacia arriba, ¿no es cierto? Y la base hacia abajo. Sí. Un triángulo. Ese es el símbolo delta. Entonces, delta de HCO3, si quieren, igual. Lo normal, ¿cuánto es del bicarbonato? Estamos en 24 miliequivalentes por litro. Menos 9, que nos reporta el ejemplo, miliequivalentes por litro, igual. Hay una baja del bicarbonato hasta 15, ¿no es cierto? Con esa resta que hacemos, 15 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Ahora, vamos a ir a la corrección de ese bicarbonato, o sea, delta, dos triangulitos, si quieren, delta quebrado, delta, de HCO3, ¿sí? Para esto tenemos que convertir los miliequivalentes a milímetros de mercurio. Entonces, esto es igual a ¿qué? Los 15 miliequivalentes que ha salido de esa resta, miliequivalentes por litro, lo multiplicamos por 1.2. Ahora se dirá, ¿y qué es de dónde sale ese 1.2? Estamos viendo y habíamos visto en las anteriores exposiciones que cuando el pH va hacia la acidemia, hacia la acidosis, siempre es bajada de bicarbonato, ¿no es cierto? Y cuánto empieza a bajar el CO2, la presión parcial de dióxido de carbono para querer compensar, cuando el bicarbonato baja por debajo de 15 o 16, recién empieza a bajar la PCO2, ¿sí? Y de ahí sale que por cada miliequivalente que ha bajado se multiplica por 1.2. En este caso, vamos a multiplicar los 15 miliequivalentes, ¿sí?, por litro por 1.2 y nos sale 18 milímetros de mercurio. Ya hemos cambiado los dos a milímetros de mercurio. 18 milímetros de mercurio. Anótenlo como resultado. Bien. El siguiente paso es: agarramos los 40 milímetros de mercurio, que es la PCO2 normal, ¿no es cierto?, como hemos hecho con el bicarbonato. Agarramos los 40 milímetros de mercurio, que es la PCO2 normal, menos esos 18 milímetros de mercurio, que nos sale el delta corregido del bicarbonato. Menos 18, nos sale ¿cuánto? 22 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que la presión de CO2 debería ser de hasta 22 milímetros de mercurio cuando el bicarbonato ha bajado a esos 15 miliequivalentes por litro. Fíjense, de 40 el bicarbonato debía bajar, o la PCO2 debía bajar hasta 22. ¿Sí?
que es para el descenso del bicarbonato. Por lo tanto, la bajada de la presión parcial de dióxido de carbono no es suficiente para compensar ese nivel de acidemia que está cursando en este ejemplo. Porque lo ideal hubiera sido que la PCO2 esperada para este trastorno, para este descenso de 15 miliequivalentes de bicarbonato, debería ser llegar a 22 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí hablamos de una acidosis, o el trastorno, secundario, es una acidosis respiratoria leve a moderada. O sea que hemos conseguido así ver un trastorno mixto. ¿Se entendió el ejemplo, chicos? ¿O volvemos a repetir? Para que todo esto quede claro. ¿Estamos? Sí, doctor. Qué bien. Bien. Entonces, en base a estos ejemplos así simples, podemos continuar desarrollando estos conceptos sobre la acidosis metabólica, que es la que estamos viendo en primer lugar. Y han visto ustedes en forma general que dentro de ella pueden haber esos 4 trastornos más mixtos, ¿no es cierto? Entonces, como dice aquí el enunciado, básicamente tenemos que guiarnos por esos 3, el pH, los valores del pH, el bicarbonato y del dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces ya hemos puesto las flechitas para decir esta es una acidosis metabólica. Y enseguida tenemos el ejemplo para conseguir la corrección de los aniones no medidos, que no se miden porque son pequeñas cantidades y no tienen concentraciones muy altas en plasma, por eso es que se calcula que debería haber, además de esa disminución del bicarbonato y un descenso compensatorio del dióxido del CO2, debería haber además la presencia de otros, y a eso llaman algunos hueco aniónico o brecha aniónica o anion gap, o sea, los aniones no medidos, o sea, que no se pueden medir, y se calcula de esa forma, ¿no? Donde si es una acidosis metabólica con anion gap normal, esa diferencia no debería ser mayor a 12, que es la cifra normal de la anion gap. ¿Sí? Por lo tanto, a continuación, por favor, Andrea. Aquí tenemos las pruebas complementarias que debemos solicitar. Desde luego, la gasometría, como dice ahí, nos dará el diagnóstico. Dice. Bioquímica sanguínea. Si nosotros estamos queriendo determinar la causa de ese trastorno en el pH, en este caso la acidosis, tenemos que ayudarnos con estas pruebas de rutina, generalmente. Glucemia, niveles de azoados, ¿no? Como la urea o el BUM, la creatinina para valorar la función renal y sacar la tasa de filtrado, los niveles en sangre de estos electrolitos, como es el sodio, potasio, el cloro, el calcio. Acá seguramente también tendríamos que anotarnos al fósforo y al magnesio, ¿sí? Si tomamos en cuenta todo lo que hemos revisado anteriormente. Lógicamente, las proteínas totales, en todo caso, la albúmina, ¿no? Y la creatinquinasa, sobre todo, para ver si no existe, además, compromiso en parte de intracelular y también hepático. En orina, el sedimento, ¿no? Presencia de qué tipos de células. Luego vamos a ver, medir la concentración urinaria de
estos electrolitos, sodio, potasio y cloro. Una placa de tórax si sospechamos que hay un problema respiratorio que esté ocasionando esta descompensación. Un electrocardiograma en el caso de una acidemia severa, ¿no? Para ver el trazado, sobre todo en cuanto hace a una acidosis, ¿no es cierto? Se deprime bastante y sobre todo podemos tener la salida del potasio. Ustedes saben que una característica de la acidosis es la hiperpotasemia que se produce en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Descenso de pH, salida de potasio intracelular. Adelante. El siguiente. Bien. Un anion gap elevado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es una acidosis con un cloro normal, pero puede haber una carga no medida de ácidos, como hemos visto en el ejemplo anterior, cuando hemos ido a corregir el anión, el delta del bicarbonato, ¿no es cierto? Nos ha dado una cifra aumentada. Entonces, acá vamos a decir que en este trastorno con anion gap elevado existe una gran carga de ácidos a nivel del plasma, aún con la función normal renal, que es para la vía excretora de los ácidos, ¿no es cierto? Aún así, la carga es tan grande que aumenta su concentración en plasma, pese a la capacidad excretora de ácidos que se tiene por la vía renal y la excreción por la pérdida de ácido volátil como es el dióxido de carbono por la vía respiratoria. Entonces la producción es más de ácidos fijos, como se dice, y por eso se instala la acidemia. Un ejemplo, por ejemplo, ahí está la cetoacidosis diabética, o una cetonuria importante a nivel de la orina y la cetonemia en sangre también alta. ¿Sí? Situaciones en las que se presenta este estado en la diabetes tipo 1, muy frecuente, con glucemias por encima de 400 miligramos por decilitro de glucemia, ¿no es cierto? Y a veces una crisis o una urgencia médica como es la cetoacidosis intensa en un paciente que no sabía que era diabético y de repente hay una causa que desencadena una crisis, por ejemplo una cirugía, un trauma, una infección severa, un cuadro de depresión de volumen severo, ¿no es cierto? Y debuta con una cetogénesis o cetoacidosis también muy importante, ¿sí? Es una característica en la mayoría de los casos que se presenta más en la diabetes tipo 1, o sea, en la insulino dependiente, ¿no es cierto? Y eso es las consecuencias, las causas generalmente son esas, ¿no? Abandono de tratamiento, sobre todo, e incumplimiento de dieta o infecciones. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. El otro trastorno frecuente en la acidemia, en la acidosis metabólica, después de la cetoacidosis diabética, tenemos la acidosis láctica. Como ven ahí, por acúmulo de el lactato. Este tipo de acidosis se va a dar pues, en estas dos vías, ¿no es cierto? La acidosis láctica tipo A, que es por una vía anaeróbica,
Entonces, aquí esta es una falla interna en cuanto a la perfusión tisular, sobre todo, ya sea por insuficiencia respiratoria, no hay una buena saturación de oxígeno y no hay una buena eliminación de dióxido de carbono, o un débito bajo, como es en la insuficiencia cardíaca, o transportadores disminuidos, como es en la anemia, o en trastornos de irrigación por isquemia, o por intoxicaciones en algunos casos, ¿no es cierto? La acidosis láctica tipo B, al contrario, se va a producir en medio aeróbico, ¿sí? Por una lesión hepatocelular severa, con un compromiso agudo de la función hepática, por ejemplo, vamos acá de las hepatitis tóxicas, ¿no? De cualquier causa, medicamentosas, secundarias a toxinas, infecciones virales, etcétera, pero severa, aunque es casi una emergencia. Además de estas patologías, como es la leucemia, por ese catabolismo exagerado que existe en estos cuadros neoplásicos, ¿no? Como los linfomas, las leucemias, pacientes que convulsionan por diferentes causas, lógicamente la insuficiencia renal, un filtrado menor, está un poquito cerrado, pero menor a 20 ml por minuto. Estamos hablando de un grado 4 de insuficiencia renal. O el uso de algunos fármacos como la isoniazida, la metformina, otra vez la metformina. A propósito, alguien revisó qué había sido la metformina y por qué la citan en estas revisiones de trastornos del equilibrio ácido-base. No. ¿Sí? ¿Lo han revisado? ¿O han estado muy ocupados y no han tenido tiempo de revisar farmacología? ¿Hay alguien que haya revisado esto? No. Nadie, ¿no? Ni Esmeralda ni Adriana. Muy superficial, doctor. No entendí muy bien, pero en un punto los pacientes, como están tratando su diabetes con este medicamento, en ocasiones no pueden tener uso de la glucosa porque es como si disminuyera. Entonces eso va a provocar una vía de síntesis de energía que no va a utilizar la vía de la glucólisis. Entonces eso va a provocar ácido láctico y ese ácido láctico es lo que va a llevar a la acidosis, en este caso de tipo láctica. Exactamente, pero ¿qué acción farmacológica tiene la metformina? ¿Cuál es su acción farmacológica? Permite tener más transportadores de glucosa en los órganos como los músculos, por ejemplo, ya, para poder meter glucosa, para que no esté en la sangre. Y además inhibe la producción de glucosa en el hígado también, doctor. ¿Cómo, Maylene, cómo dices? ¿Inhibe? Inhibe la producción de glucosa por el hígado. Uh-huh. Tenemos todo eso, ¿no es cierto? Entonces, no es un hipoglucemiante directo, como son la glibenclamida y todos los otros hipoglucemiantes orales que se tienen, ¿no es cierto? Las lipicidas y todo eso actúan por otras vías, ayudando a estabilizar los niveles de glucemia, no son directos. Muy bien, está bien ese es el aporte, Esmeralda. Bien, la intoxicación por algunos fármacos, ahí mencionan la isoniazida, salicilatos, el hierro, y además también no nos olvidemos de los alcoholes pesados, el metanol, el etilenglicol, que son a veces por tentativas de suicidio, ¿no? Que la gente echa mano a esto.
Siguiente. Aquí había estado. Ese hiato osmolar es bastante parecido al cálculo que hacemos para el cálculo de la brecha aniónica o el anion gap. Pero aquí es para relacionar la osmolalidad, que tiene que ver mucho con estas situaciones. Y la osmolalidad es una ecuación, si quieren ustedes, que se la usa frecuentemente para calcular eso, la osmolalidad. Puede ser en plasma, puede ser en orina también. Pero como nosotros sabemos por nuestros conocimientos de fisiología que la osmolalidad casi son las mismas a nivel de una función renal normal en la orina y en plasma, ¿no es cierto? Pero se lo calcula en base a estos datos. 2 por el sodio del paciente, ¿no? Por el sodio, más la glucemia sobre 18, más el nitrógeno ureico en miligramos sobre 2.8. Ese es el cálculo y el resultado nos va a dar en miliosmoles por, ¿qué? Por litro, ¿no? Miliosmoles por litro. Osmolaridades en líquido y osmolaridades en peso. Entonces va a ser por kilos la otra. Siguiente. Y ahí está. Mayor a 20 miliosmoles, intoxicación por alcoholes. Menor a 20 miliosmoles, hacia el lado ácido, fíjense, cetoacidosis, acidosis láctica, como trastornos ácidos básicos o primarios. La insuficiencia renal, evidentemente, una de las indicaciones de trastorno o terapia de reemplazo, ¿no es cierto? La hiponatremia. Y lógicamente, debido a la falla renal, una disminución en la excreción de los ácidos. Siguiente. Ahí está el cálculo del anion gap que les mencionaba hace un momento en orina, ¿sí? Donde el cloro, la cantidad de cloro va a ser mayor a la suma del sodio y del potasio plasmáticos, menos el pH de la orina, que es menor a 5.5. Entonces, ese cálculo nos indica, ahí está, la existencia de ese anión o catión, si quieren, ácido fijo, como es el amonio en la orina. Por lo tanto, la acidemia de la orina va a estar como discretamente aumentada, ¿no es cierto? No va a ser muy alta, porque es normal. Esta situación se va a dar ¿en quiénes? En estos trastornos. Fíjense, esto es lo que nosotros tenemos que tener bien presente en nuestros pacientes cuando los estamos valorando. Pacientes con episodios diarreicos, náuseas, vómitos, pérdida de volumen, depresión de volumen si quieren, y deshidratación por pérdida de agua además, un hilo paralítico, las fístulas pancreáticas biliares, la derivación de uretero intestinal en las fístulas pancreáticas y biliares. ¿Por qué? Porque por esa vía se pierde mucho bicarbonato, ¿no es cierto? Y de hecho ustedes saben que la bilis es alcalina también, ¿no es cierto? Entonces, aparte de perder una gran cantidad de alcalinos, como el bicarbonato, entonces tenemos el acúmulo de los ácidos. Sí, la derivación de uréter hacia el intestino en pacientes con compromiso de la vía urogenital por NEO, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, con
cáncer de útero, ¿no es cierto?, e invasivo a vejiga, hay que se les hace esta derivación intestinal, pero lo malo es que el intestino absorbe, la mucosa intestinal, en este caso sigmoides, absorbe ávidamente la urea que se está eliminando por la orina, y de hecho nos va a aumentar los niveles de amonio, ¿no es cierto? El uso de laxantes, lo mismo, por pérdida de volumen, ¿sí? El cloruro de calcio por saturación, el sulfato de magnesio, la colestiramina, que es un inhibidor de la producción de jugos, o secreción de jugos gástricos y pancreáticos, ¿no es cierto?, para la digestión. Para eso se utiliza la colestiramina. Entonces puede haber una inhibición importante y por lo tanto vamos a desviar la concentración de estos solutos o aniones ácidos. Siguiente. Nuevamente repitiendo, ¿no es cierto? Hay un acúmulo de amonio por falta de su excreción por la vía renal. Y lógicamente puede haber lo inverso, como el Fanconi, ¿no?, donde existe una pérdida, el síndrome de Fanconi, porque hay una pérdida urinaria importante de bicarbonato. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el 80 o más % de bicarbonato que se filtra es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Asociado a esto, lógicamente, puede ir una hipopotasemia, ¿sí?, con un pH urinario mayor a 5.5. Ahí estamos hablando de ese trastorno, el acidosis tubular renal de tipo 2, ¿no?, primaria, donde también esta puede estar asociada a este trastorno congénito de una mala producción o acción de la anhidrasa carbónica, ¿no es cierto?, que es la enzima que cataliza esa reacción de dióxido de carbono, ¿no?, CO2, ¿sí?, más agua. Esta reacción se transforma en ácido, ¿cuál? Ácido carbónico, ¿no? H2CO3, ácido carbónico. Y este ácido carbónico también, por la misma manera, se separa en un hidrogenión y bicarbonato, HCO3, ¿no es cierto? Todos conocemos esa reacción clásica de generación de bicarbonato para reponer y un hidrogenión para excretar. Normalmente eso es lo que pasa. Y así mantener el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Manteniendo la producción de bicarbonato y manteniendo el intercambio y excreción de hidrogeniones. Claro que en el túbulo colector nuevamente ese hidrogenión es captado, ¿sí?, y forma nuevamente a esta reacción reversible de ácido carbónico, ¿no? Vamos, siguiente. El otro trastorno, la tipo 1. Fíjense que todos ellos están acompañados, casi todos ellos, de hipopotasemia, como habíamos visto en la fisiología, digamos así, del potasio, ¿no? Muchas situaciones donde el potasio es disminuido por su pérdida, ¿sí? Entonces, en alguna situación podríamos tener este trastorno que menciona ahí de una disfunción de la neurona distal, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto más que todo se va a dar a trastornos en el funcionamiento de la suprarrenal, ¿no es cierto? Y ahí está, hipoaldosteronismo hiporenémico con hipercalemia. Entonces existe una sobrecarga de ácido
con o un potasio normal o alto. ¿Dónde se da estas situaciones? En la anestesión cloruro de amonio, esa es una reacción que se produce. Ahí está el gran dato, alimentación parenteral. La alimentación parenteral todos sabemos que es rica en aminoácidos, ¿no es cierto? Aminoácidos esenciales inclusive, y muchos conocemos que esos componentes como por ejemplo la lisina, arginina, el glutamato y demás van a generar aniones ácidos. Por eso es el riesgo de acidemia en un paciente que está recibiendo alimentación o nutrición parenteral. Ese es el cuidado que hay que tener con ellos. Y no es raro de ver, y no es raro de que todo el tiempo estén con un pH un poco bajo, o sea, una acidosis, en este caso metabólica, compensada porque todavía la vía respiratoria está buena. Pero si acaso ese paciente está sometido a asistencia ventilatoria mecánica, lógicamente que podemos tener un trastorno mixto, porque en vez de disminuir el dióxido de carbono, a veces se dispara y se va al otro lado, ¿no es cierto? Entonces podemos tener un trastorno mixto, sí, con una acidosis y una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria mixta, ¿no es cierto? No compensatoria. No hay compensación y el problema aumenta. Baja el bicarbonato y el otro, en vez de bajar, el CO2 se dispara más aún. La siguiente. Fíjense las medidas simples que podemos utilizar para el manejo de este trastorno. Felizmente tienen que ser situaciones de acidemia muy severas, por encima de 7.2 o por debajo de 7.2, ¿no es cierto? Porque 7 o 7.1 casi es incompatible con la vida, ¿no es cierto? Entonces son situaciones extremas, ¿sí? O ese pH de 7 en la cetoacidosis diabética. Fíjense ustedes hasta qué niveles se puede volver a ácido el medio interno, ¿sí? Entonces, esta situación hace que la mortalidad de este trastorno, la cetoacidosis diabética, aún en las unidades críticas, tiene una mortalidad muy alta. No me acuerdo si está por encima del 70 o el 80% inclusive, ¿sí? Entonces, hay que hacer el cálculo que hemos visto anteriormente para saber cuánto de bicarbonato vamos a reponer. Y ahí dice 1 mol por cada 30 minutos. Y otra vez evaluar el pH. Pero fíjense las consecuencias de usar el bicarbonato. Sobrecarga de volumen, arritmia, por una reentrada rápida, ¿no? Y una concentración alta, hipernatremia, tetania en la insuficiencia y alcalosis por una hiperventilación mantenida, que debido a que la barrera hematoencefálica mantiene la acidosis por detrás, es decir, en el medio intracelular a nivel del encéfalo, se mantiene la acidosis, por lo tanto podemos llevar inclusive a un edema cerebral, ¿no es cierto? Por la gran concentración de ácidos que tiene, entonces se va a producir un gradiente osmótico y facilitar la entrada del líquido por esa agua que ha arrasado la reposición de bicarbonato que hemos hecho. Eso es lo que hay que tener. Y podemos llevarlo a otra complicación que ya la hemos revisado. ¿Cuál era? La desmineralización osmótica, ¿no es cierto? Al corregir que la hiponatremia, ¿no es cierto? Eso habíamos revisado. Entonces, fíjense que todo está relacionado. Todos estos trastornos están relacionados porque todos ellos tienen que ver con el manejo del medio interno. La siguiente. Esto es nada más para una ayuda a memoria. No son reglas fijas, son nada más guías, como dice,
para orientarnos inicialmente y de acuerdo a los datos que tenemos calculados de nuestro paciente en forma individual, vamos a hacer la reposición o supresión de las diferentes medidas que aquí se usan, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son esos dos cuadros superior, la cetoacidosis diabética, ¿sí? Y la intoxicación alcohólica por alcohol en pacientes alcohólicos crónicos, ¿no? Que lamentablemente, además de la intoxicación por el alcohol, están consumiendo drogas ilícitas la mayoría de las veces, que los lleva a esta situación. Pese a la hemodiálisis que se puede instalar, a veces no se puede tener éxito en estos pacientes por el desequilibrio severo que tienen en cuanto al medio ácido alcalino, o sea, el pH. La reposición de bicarbonato en estas situaciones, si ustedes se fijan, muy cuidadosa, cantidades pequeñas, ¿no es cierto? Entonces el bicarbonato dice 1 miliequivalente por kilo por día. 1 miliequivalente por kilo por día. Si el paciente puede tomar, podemos preparar el bicarbonato oral, ¿no? Y si no, podemos por vía endovenosa. La ampolla tiene 27 miliequivalentes de 20 cc, diluida en 20 cc de agua destilada. Entonces podemos poner de acuerdo al cálculo que hemos tenido al calcular el pH y el grado de acidemia que tiene ese paciente, ¿no? En las otras, pues, echar mano para estimular un poco con los corticoides. Vamos, la siguiente. Bien, ahora vamos al otro trastorno de acidosis, que es la respiratoria, ¿cierto? En este caso, pues, todo proceso que lleve a la depresión de la función ventilatoria y respiratoria expone al paciente a esta situación, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que el pH puede ser superior a 7,45 como consecuencia, dice, en esa como pérdida oxagrada o aumento, digamos así, por la hipoventilación, no se elimina el CO2 y se va acumulando y disparando en su concentración, ¿no? Paralelamente, en forma compensatoria, ¿qué quiere hacer? Aumenta también el bicarbonato, como dice ahí, como un mecanismo compensador, en una situación, digamos, todavía de respuesta fisiológica, diríamos así, para corregir y anular este trastorno. Siguiente. Fíjense ustedes, muchas situaciones de mala ventilación, mala fisiología, o digamos así, mala mecánica ventilatoria, digamos así, desde un parenquio o desde una caja torácica que pueda estar dando problemas por deformación, por rigidez, por deformación, por traumas a nivel del tórax, etcétera, etcétera, que pueden llevar a esta situación con una mala perfusión y demás, y lógicamente presencia de secreciones como que pueden obstruir la vía aérea, ¿no? En el segundo enunciado, la alteración muscular, fíjense ustedes, en muchas situaciones. Lógicamente, una falla en el control central de la capacidad ventilatoria del paciente por lesiones a nivel del sistema nervioso central. Ahí está el accidente vascular cerebral, ¿no? Los fármacos depresores del sistema nervioso, ¿sí? La alcalosis metabólica, meningoencefalitis, hipotiroidismo, hipertensión endocraneal. Vamos. Entonces, cuando nosotros recordemos esto, tenemos que tener en cuenta la valoración de ese paciente rápidamente, ¿sí? Por lo tanto, en este cuadro, ¿qué vamos a tener? El pH, ¿cómo va a estar? Alguien que esté despierto,
un pH Bajo. con la saeta, ¿a dónde? Abajo, ¿no es cierto? Así. ¿Sí? La PCO2, ¿cómo va a estar? Alta. Exactamente. Alto. ¿Cuánto era el valor normal de la PCO2? ¿Quién ha respondido? ¿Cuánto era De 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿De cuánto? De 35 a 45 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Bien, muy bien. A ver, muy bien. ¿Y el bicarbonato cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Aumentar, doctor. Alto, doctor. Alto. Está queriendo compensar, ¿no es cierto? Entonces va a estar alto. ¿Por encima de cuánto, Abel? El bicarbonato. ¿Cuánto hemos dicho como valor promedio? De 22 a 28. 24 hemos puesto, ¿no? Como valor medio, digamos, 24 miliequivalentes por litro. Entonces el bicarbonato va a estar aumentado. Pongamos la flechita entonces. En cuanto a la gasometría, al igual que en la acidosis metabólica, también nos va a ayudar complementar con esos datos de laboratorio. Igualmente, estos auxiliares como es la imagenología y el electrocardiograma. Siguiente, muchachos. Vamos. La siguiente. La flecha se han olvidado ahí. Este gradiente es lo que se le calcula con esas ecuaciones que vemos abajo. Parece un poquito más engorroso, ¿no es cierto? Pero si vemos los datos no son nada del otro mundo, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces tenemos que echar mano a esos datos para calcular. Entonces, oxígeno, el gradiente normal dice de 5 a 10 milímetros de mercurio. Por encima de eso ya estamos hablando de este trastorno, ¿no es cierto? Entonces no vale la pena estarles confundiendo con esto. A mí nos interesa sobre todo que fijen esas ecuaciones simples, la que está resaltada con negrilla sobre todo. Ya la presión arterial del oxígeno menos la presión parcial del oxígeno también, ¿no es cierto? Arterial menos la venosa, sobre todo, ¿qué quiere decir? Ahí falta la CO2, ¿no es cierto? Está como O2 nomás, pero es CO2, PA, presión parcial de dióxido de carbono, es menos presión parcial de CO2, por favor. Eso corríjanlo, si no se van a confundir. Vamos. La siguiente. No hay que subir a más de, ¿cuánto es la FiO2 normal? ¿De cuánto es? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? 22, doctor. Exactamente. Así es. Por encima de ese valor. Por encima de ese valor. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar así. ¿Ya? Abriremos la vía respiratoria, podemos echar mano a broncodilatadores, como dice ahí. Presión positiva, digamos así, si es que estamos haciendo ventilación mecánica del paciente, ¿ya? Pero en forma lenta, dice, ¿no? Hay que corregir, hay que ir bajando. Entonces, porque si no nos vamos a ir al otro extremo. Hacia la alcalosis metabólica hipercápnica, pues estamos ventilando demasiado al paciente y lo estamos llevando al otro lado, ¿sí? Al otro extremo de la acidosis. Vamos hacia la alcalosis. El otro gran capítulo, la alcalosis metabólica. Esto es lo que también tenemos que nosotros tener en cuenta, porque muchos de estos trastornos somos nosotros los que vamos a
ayudar a que el paciente desarrolle este trastorno. Fíjense la mortalidad si nosotros no tenemos un control y un cuidado en el manejo de estos pacientes. Por favor, la siguiente. La siguiente. Básicamente ahí está el principio. Pérdida de hidrogeniones. Pérdida de hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, las consecuencias del uso de ese tipo de fármacos, una hiperventilación, digamos así, la hipercalcemia por secuestro, ¿no es cierto? Las pérdidas por vía digestiva, como por ejemplo la colocación de un drenaje nasogástrico en los pacientes, la depresión de volumen por diarreas voluminosas o en abundancia o repetidas, ¿no? Porque se pierde cloro y potasio básicamente. Y el desplazamiento intracelular de hidrogeniones, ahí está. Hipopotasemia y el síndrome de realimentación, que es muy frecuente en algunos pacientes que han estado en situaciones de ayuno prolongado, sobre todo. Hay que tener mucho cuidado con que la reposición que vayamos a hacer, ¿no es cierto? Podemos sobrepasar el aporte de lo necesario y llevar a este paciente a esta situación. La siguiente. Bien. Hemos dicho pérdida de hidrogeniones, ¿no es cierto? Sí, y acúmulo de álcalis. Lo opuesto, ¿no es cierto? Si se dan cuenta. Hemos administrado bicarbonato, ¿sí? Expansores de plasma con citrato lactato, que al final eso también se convierte en bicarbonato, ¿no es cierto? Igual que el síndrome de la leche álcali, que ya lo habíamos mencionado en los anteriores trastornos sobre todo del sodio, también hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Por este hecho, muchas veces es que hay que tener mucho cuidado con el manejo, la administración o, como se dice, la reposición de bicarbonato. Hasta en la actualidad el bicarbonato cada vez se lo está restringiendo más en su uso, ¿ya? Por estas situaciones que, como han visto en el enunciado anterior, tiene una mortalidad bastante elevada. La siguiente. O sea, aquí, ¿qué estamos viendo? Pérdidas de hidrogeniones que nos pueden producir los diuréticos, por la pérdida de gases de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Sobre todo el uso crónico a veces de inhibidores de la bomba de protones, no se olviden, ese es otro dato. Y de hecho, lógicamente, la prescripción de estos fármacos, de los inhibidores de la bomba de protones, está contraindicada, como todos saben, si la tasa de filtración renal está por debajo de 30 ml por minuto. Así que hay que tener cuidado con los omeprazoles en los pacientes renales crónicos. Vamos, la siguiente. Las mismas manifestaciones, ¿no es cierto?, del trastorno de electrolitos. Todos. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto, muchachos? Que todas estas manifestaciones que hemos mencionado en la revisión de los trastornos de estos electrolitos, sodio, potasio, calcio y demás, nos han mostrado esta sintomatología. No parece ser lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, además de estar reponiendo una hiponatremia o disminuyendo una hipernatremia o una hipopotasemia o hiperpotasemia, o en el calcio igual,
tenemos que entender que la consecuencia de ese mal manejo y demás nos va a llevar a estos trastornos. Eso es lo que debemos entender. Entonces vamos a llevar a ese trastorno, si no lo corregimos, manejamos bien, vamos a llevar a estas complicaciones por un desequilibrio hacia el lado o hacia el lado ácido o hacia el lado alcalino en el pH sanguíneo. Y aquí están las consecuencias. Otra vez, parecería lo mismo que los trastornos de los electrolitos que hemos revisado, ¿no? No vemos mucha diferencia o sea que la consecuencia de eso, ahí está. La siguiente. Igual que en la acidosis, ¿no? Vemos prácticamente el manejo de las pruebas suplementarias nos van a ayudar para reforzar nuestro diagnóstico, confirmar nuestro diagnóstico y en base a ellos hacer los cálculos con esas ecuaciones que ya hemos mencionado. La siguiente. Este es un dato muy importante. Fíjense, una alcalosis salino sensible, ¿no? O salino resistente. Fíjense, solamente con esa medición de la cantidad de cloro, ¿no? Del sodio urinario, mejor dicho, ¿no? Ahora, claro que nos puede dar un poquito más resistencia en cuanto al sodio también, porque eso lo podemos comparar con la natriuria que tiene el paciente en estas dos situaciones. Si hay resistencia o no a la pérdida de ellos, ¿no? En esos trastornos. Fíjense que no hay mucha diferencia de esos cálculos que podemos hacer. Y esta prueba es una prueba simple de orina que se puede hacer medir. La siguiente. Fácilmente. Los dos puntos primeros, simples de realizarlos, siempre y cuando los reconozcamos rápidamente o precozmente. Y dice amortiguar el bicarbonato. Por debajo de 40. ¿Cuánto era el valor normal? ¿Alguien ya lo dijo? 24, ¿no es 24. Cierto? Entonces, exactamente. Entonces tenemos que tratar de bajarlo por debajo de esos niveles. No necesariamente llegar a 24. Porque la clínica ya empieza, los sistemas compensadores, tampones y demás empiezan a actuar. Si es que nosotros bajamos rápidamente, ayudamos a bajar ese nivel alto de bicarbonato. Vamos, la siguiente. Ese es el riesgo de corregir con el bicarbonato, muchachos. La alcalosis metabólica. ¿Sí? Entonces, un pH alto con un bicarbonato que se llama mayor a 26, dice, ¿no es cierto? Hemos dado 24 nosotros. Y ese flujograma que vemos acá, que lo pueden tener para hacer los paso por paso, hacer el seguimiento hasta llegar al diagnóstico. Esto es fácil, sobre todo para llegar al diagnóstico, ¿no es cierto? Las diferentes situaciones que se pueden dar. Vamos. Fíjense, ¿cuánto nos aporta la solución fisiológica de cloro? ¿Alguien puede repetir? Vamos. ¿Alguien se acuerda? Una solución fisiológica dice, o isotónica de cloruro de sodio, ¿cuánto me aporta de sodio y de cloro? Rápidamente, chicos. Si todos más conocen la solución fisiológica, todo el mundo habla, ¿no? Dice fisiológica. ¿Y por qué es fisiológica? Es la que más se usa, dice, sin tener en cuenta que no había sido tan fisiológica.
¿Por qué será? Ahí está, indirectamente está el dato. Dice, la solución de fisiología que hay que poner es de 0,3 por el peso del paciente por 100 menos el cloro en plasma sobre 154. Esos 154, ¿qué es? La cantidad de miliequivalentes de cloro que nos aporta esa solución fisiológica. Y como es cloruro de sodio, entonces la cantidad es igual. O sea, una solución fisiológica nos aporta 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. El resto es agua, ¿no es cierto? Entonces, como el sodio es de más difusible y demás, la acumulación del cloro puede ser muy rápida. Por eso es que la fisiológica ya no se la considera tan fisiológica, porque puede llevarnos hacia una alcalosis con cloro alto. Siguiente. En la alcalosis respiratoria, corregir la hipopotasemia otra vez, electrolitos. Y ahí está los inhibidores de la de protonas, dice, ¿no? Disminuyen la pérdida de ácido y corrigen el déficit de cloro. Esto habría que tomarlo con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque si estamos diciendo que nos van a evitar la producción de ácido clorhídrico, entonces puede ser que no nos altere mucho en la producción de hidrogeniones para formar el ácido clorhídrico, pero sí nos puede llevar a una situación de que nos dispare el cloro. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y la acetazolamida, que es un diurético casi osmótico en algunos casos, que actúa en el túbulo contorneado proximal con un efecto muy leve a moderado, no es muy pronunciada su acción, es el Diamox. El Diamox comercialmente comprimidos de 200 o 250 miligramos. ¿Quiénes usan bastante esto? ¿Alguien me puede decir? Como Diamox comercialmente. ¿Alguien me puede decir el uso de la acetazolamida? Vamos. ¿Nadie? Entonces podemos decir que es un diurético osmótico, un poquito parecido al manitol o al sorbitol, pero la indicación de este es en el glaucoma de ángulo estrecho, sobre todo para abrir el drenaje y disminuir la presión intraocular. Esa es la mayor indicación que tiene la acetazolamida. Siguiente. Fíjense, parece todo lo contrario, ¿no? En el salino resistente, sí, dice que hay que suspender los esteroides, claro, porque nos retienen mucho sodio y de paso agua, ¿no es cierto? Los ahorradores de potasio, porque nos van a frenar el intercambio con hidrogeniones, ¿no es cierto? Entonces, y la amiloride igual, ¿no? Alterando ese intercambio de sodio por potasio y nos pueden llegar a estas situaciones. La diálisis sigue siendo una de las herramientas más rápidas que podemos a la cual podemos echar mano. En cuanto a la indometacina, pues su indicación ya casi es muy esporádica, más parece histórica nada más sea esta indicación, ¿no? De este AINE, antiguo desde luego. Vamos, la siguiente. Este manejo, la verdad es que no lo conozco mucho, ¿no? Porque no sé si habrá disponibilidad de ácido clorhídrico en el medio. No lo sé muy bien. Sí, y lógicamente
Hay que tener mucho cuidado con la administración, desde luego, porque sabemos a dónde puede ir a parar esto, ¿no? Dice que puede aumentar hasta 0,2 miliequivalentes por kilo por hora después de una reposición de la primera dosis en una hora. Son dosis bajas, ¿no es cierto? Entonces, como dice ahí, el seguimiento tiene que ser bastante estrecho, ¿sí? O sea, el cálculo se lo hace en base a esa ecuación que ustedes ven ahí abajo para simplificar y guiarnos. No se olviden de eso, muchachos. No se olviden de eso. ¿Ya? Son ecuaciones simples que las podemos tener y las debemos tener a mano generalmente en estos casos. ¿Vamos? Esta es la partecita que queríamos revisar con un poquito de cuidado. ¿Sí? El anion gap, o restante, o brecha aniónica. ¿Sí? Entonces, se refiere a ese cálculo de esos aniones no medibles que se llaman, ¿no? Y que se calcula entre las diferencias del sodio, el cloro y el bicarbonato. Acá da hasta 8 a 12 miliquivalentes en personas sanas, ¿no? Más o menos 4 van a encontrar también en alguna literatura. ¿Sí? Al ser mayoritaria la presencia de este anión, porque son proteínas, ¿no es cierto? La albúmina tiene nitrogenados, entonces el más importante en sangre de estos nitrogenados y demás, aparte de los aminoácidos, lógicamente que son de la misma familia, está la albúmina, ¿sí? La albúmina. Por lo tanto, como dice ahí, sus acompañantes, como los fosfatos que son intracelulares, son menor de importancia, pero en situaciones de acidemia, pues los fosfatos también son importantes. Ahora, y este concepto que dice los aniones no medidos en situaciones patológicas incrementan el anion gap. ¿Sí? Como dice ahí, son sustancias de origen endógeno, ¿no? Hemos visto sulfatos, fosfatos, restos de aminoácidos como la de la arginina, lisina y demás, que generan estos aniones como ácidos fijos, ¿sí? Por ejemplo, y dentro de eso cita el lactato y el beta-hidroxibutirato. El lactato se lo puede medir, ¿no? Pero no este anión como cation que es el beta-hidroxibutirato, que es el más importante en esta situación, si es el que más aumenta, ¿sí? Ahí está esa ecuación simple, ¿no? El sodio menos la suma del bicarbonato con el cloro, ¿sí? Otra vez un refuercito de lo que habíamos revisado hace poquito en la acidosis metabólica, anion gap elevado y anion gap normal. Y este es un concepto que tenemos que tener siempre muy en cuenta. La hipoglucemia es la que más afecta, dice el anion restante, porque contribuye a la carga negativa del plasma. Una disminución de 1 gramo de la albúmina, el anion gap disminuye 2.5 miliequivalentes por decilitro. Siguiente. Ese es el dato complementario que sigue a la corrección o el cálculo del anion gap, de la brecha aniónica, que va a ser elevada o normal, o no existe un término intermedio, digamos así, ¿ya? Este cociente o razón delta, sí, lo que habíamos hablado hace un momento, la corrección, para hacer un poco más exacto el cálculo, para poner si la brecha aniónica es alta o normal. No se olviden de eso. En la acidosis, no se usa en los otros trastornos, por si acaso, solo
ante la confirmación de una acidosis metabólica, lo que queremos ver es si tiene una brecha aniónica normal o aumentada, ¿no? ¿Sí? Y si es aumentada, nos va a orientar hacia un trastorno mixto, ¿sí? Y ahí tienen esas ecuaciones o cocientes, ¿ya? Entonces, el anion gap más está un poquito mal, no le hemos quedado muy bien, ¿sí? Está desorientando un poquito. Bien. El anion gap medido de 12, ¿no es cierto? Menos, o perdón, el que vamos a sacar del paciente, sí, menos el gap normal que hemos calculado. O sea, el bicarbonato normal menos el bicarbonato que se le mide al paciente. Un anion gap de 12 sobre 24 nos sale esa cantidad de proporciones. Más del 50%, dice, anion gaps se tampona dentro de las células y el hueso, no con bicarbonato. ¿Cuál es el tampón? Ya hemos revisado, muchachos. ¿Cuál es el tampón que más nos va a ayudar para evitar la salida de los fosfatos, sobre todo en el hueso, ¿no? Que es la carga grande. El calcio. El calcio, ¿se acuerdan? Y como resultado de este aumento de anion gaps, vamos a tener que se va a exceder la caída del bicarbonato. Va a ser mucho más notoria y la disparada, digamos, en sentido contrario de la presión de CO2 no va a ser suficiente o va a ser insuficiente, aunque el sodio baje bastante, como hemos visto en ese pequeño ejercicio que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Si fuese toda esa reposición compensación normal, el delta, o sea, la ecuación corregida sería 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces hay una mayor caída de bicarbonato. Si esta relación se dispara al 2 por 1, hay una menor caída del bicarbonato. Entonces la reposición va a ser menor. Es para eso que nos sirve este cociente. La siguiente. Y aquí están algunos parámetros de acuerdo al cálculo que obtengamos de esa ecuación. Menos de 0,4, acidosis metabólica hiperclorémica. Menos de 1, acidosis metabólica con anion gap aumentado y acidosis metabólica hiperclorémica. Lo que hace un momentito estábamos hablando, ¿no? 1 a 2, acidosis metabólica con anion gap aumentado, igual acidosis láctica. Un promedio de 1.6 generalmente sale ese dato. Y la cetoacidosis diabética con una cetonuria con un valor cercano al 1. Todos esos valores por encima de 1 son altos para estas situaciones de acidosis, muchachos. No parece ser muy significativo, pero en esas condiciones el que pase de 1 es una situación de mucho riesgo para el paciente sobre todo, ¿ya? Y ni qué decir de esta última, mayor a 2. Un anion gap corregido mayor a 2, ahí estamos en problemas muy serios y un riesgo de morbo y mortalidad muy alta del paciente. Y hay que corregir rápidamente la acidosis metabólica que tiene el paciente, tratando de corregir el trastorno secundario que origina que sea un trastorno mixto. La siguiente. Bien. Fíjense cómo la ventilación exagerada nos lleva a este extremo. Una depresión, digamos así, de la concentración de dióxido de carbono por una ventilación exagerada. ¿No es cierto? Un paciente
como muestra la imagen, que está exhalando cantidades importantes de el ácido volátil, que es el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Una respuesta respiratoria muy exagerada, que no va a ser acompañada por quién, por un aumento del bicarbonato, a veces para que tratar de compensar, ¿no es cierto? No va a haber esa situación y puede que el bicarbonato más bien se deprima más y se amplíe la brecha. La siguiente. Fíjense. Un dato muy importante para esta situación es los estados ansiosos severos, algunos trastornos psicóticos también, que pueden llevar a esta situación en situaciones de crisis, sobre todo, ¿no? Y esto vemos, por ejemplo, que a veces ante el impacto emocional severo que muchas personas incluso pierden el conocimiento, ¿no es cierto? Han debido ver ustedes, empiezan a hiperventilar y enseguida caen, ¿no? Caen por pérdida de la conciencia. Fíjense que muchas situaciones pueden llevar a ello. Y una de las situaciones muy severas, ¿sabes?, que se tiene que ver es esas intoxicaciones por salicilatos como tentativa de suicidio, ¿no es cierto? Sí, bien. En el embarazo también, y algunas han debido ver que algunas gestantes se descompensan. Esta situación se da sobre todo a veces en el momento o en las horas del trabajo de parto. Esa gestante puede entrar en esta situación en un alcalaz porque está hiperventilando. Entonces a ella hay que darle poniéndole una máscara, ¿no?, con oxígeno para reponer un poco la hipoxemia, pero también para evitar la pérdida excesiva de CO2 que vuelva a ser inspirado nuevamente. Esta situación también la vivimos un poco nosotros ahora con el uso de la mascarilla, ¿no es cierto? Entonces tratamos de evitar esta situación, pero a veces nos lleva al otro lado. Y un cierto grado de embotamiento a veces cuando estamos con muchas horas con el barbijo, y más aún si este barbijo es esos que casi no tienen chance de ser permeables a ciertas moléculas, como en este caso, o partículas como son los virus, ¿no es cierto? Entonces ahí está el edema agudo de pulmón, una neumonía, un cuadro espasmo bronquial, el distrés respiratorio, ¿sí? Entonces estas son las consecuencias que pueden desarrollarse en esos pacientes. Ustedes están viendo con esta pandemia que es lo que más ha llevado a la pérdida de un paciente, ha sido el distrés respiratorio severo que desarrolló estos pacientes, y secundaria a ese distrés, ahí está, alcalosis respiratoria, ¿sí? Ventilación mecánica. Situaciones que no son muy infrecuentes de ver, ¿no es cierto? Las podemos tener fácilmente y hay que saber reconocer. La siguiente, básicamente aquí hay que ir al tratamiento de la causa. Otra vez, si se ponen a ver ustedes, algunas manifestaciones de síntomas y signos ya las hemos mencionado, ya las hemos repetido en muchos de los trastornos, en la repercusión en los mismos sistemas: nervioso central, respiratorio, neuromuscular, cardiovascular, sí, parte renal, desde luego. También, pues, como vemos, muy variadas las situaciones a las cuales se puede exponer estos pacientes, ¿no? Y también muy inespecíficas, pues, esta situación que ustedes pueden darse cuenta. Pues, no vamos a estar pensando en un trastorno del equilibrio ácido-base si ese paciente, por ejemplo, está muy irritable, o que tiene vértigos, o que colapsa. Entonces vamos a estar pensando en otras situaciones, pero todavía ni pensamos en este trastorno, que en el fondo puede estar coadyuvando
al agravamiento del paciente. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Siempre pensar que el medio interno puede estar ayudando a la clínica que presenta el paciente. La siguiente. Entonces, ¿cómo tenemos aquí las flechitas, chicos? Realmente, si es que no se han dormido todavía, creo que no. Vamos, ya nos falta poco. La flechita, ¿dónde va a estar? Vamos. ¿El pH cómo va a estar? Elevado. Alto. Alto. Bien. La PCO2. Bajo. Bajo. ¿Y el bicarbonato? Bajo También. también. Exactamente. Bajo igual. Está queriendo compensar, ¿no es cierto? Y fíjense, como siempre, cómo podemos llegar a este diagnóstico. Una buena anamnesis, exploración física, gasometría, como en los otros trastornos, ¿sí? Sobre todo dice una forma crónica. Es cierto, hay muchos pacientes que viven con este trastorno, pero un trastorno tolerable, digamos así, compensado, relativamente compensado, que les permite tener una vida, digamos, relativamente normal. La siguiente. Básicamente es esto lo que tenemos que hacer, ir a la causa que está desencadenando este trastorno. ¿Sí? Adelante. No. Entonces, hemos tratado de resumir, pero yo quiero recomendarles lo siguiente, muchachos. Tal vez si están cansaditos, entiendo. Estos capítulos tenemos que manejarlos bien, sobre todo los trastornos básicos o primarios, como hemos dicho, en el desarrollo de todos estos trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Sí? El día de mañana, con Adriana se ha preparado unos casos clínicos que para tratar de ejercitar un poco en algunos de los trastornos más frecuentes del equilibrio ácido base o de electrolitos, ¿sí? Entonces mañana, como una manera de reforzar lo que hemos visto en estos resúmenes, en estos días, ahora vamos a tratar de poder aplicarlos en ejemplos clínicos. ¿Está bien? Yo les agradezco su atención. Es cierto, hay que tener bastante predisposición para poder entender estas situaciones. Por lo tanto, les recomiendo la bibliografía. Hay varios textos que podemos usar. Y mañana, si ustedes me hacen recuerdo y les interesa tener un apoyo bibliográfico simple, pues en primer lugar tienen todo este material que lo hemos resumido para ustedes. Y si quieren ampliar un poco más esos conceptos, hay varios textos que les podemos sugerir, ¿no? Entonces yo los espero mañana, como dice su compañera. Mañana a las 8 también, Adriana.